Que tenga muy buen día, licenciado Freddy Barahona y demás compañeros. Un gusto, mi nombre es Karen Hernández, nosotros somos el grupo número 2 y hoy tenemos el gusto de hablarles acerca del tema de 1881 y 1882. Yo les hablaré acerca del presidente Saldívar e implementación de ley de extinción y ejidos y tierras comunales. Como lo antes dicho, yo les hablaré acerca del presidente Saldívar. Rafael Saldívar, político y médico salvadoreño, presidente de la República de 1876 a 1885. Fue un médico y político salvadoreño, fue presidente de El Salvador del 1 de mayo de 1876 al 6 de abril de 1884. Durante su gobierno promulgó las leyes de extinción de las tierras comunales y ejidales de 1881 y 1882, que implicaron la expropiación de los ejidos de las municipalidades y de las tierras de las comunidades indígenas. En su mandato, Saldívar realizó una gran cantidad de obras públicas, entre ellas la fundación de un asilo de ancianos, y fomentó el comercio, la agricultura y la educación pública. Sin embargo, promulgó leyes que expropiaron más de 2.800 kilómetros cuadrados en ejidos municipales y tierras indígenas. Fue Rafael Saldívar quien introdujo informes que allanaron el camino para el cultivo a gran escala. Bajo la administración de Saldívar, las tierras vírgenes se convirtieron en tierras de cultivo. Eso se hizo al permitir la venta de tierras indígenas. Y Saldívar fue nombrado presidente provisional de El Salvador en 1876 después de la guerra con Guatemala. Entra al poder presidencial el médico Rafael Saldívar y en su mandato se dieron grandes leyes de tierras comunales y ejidales. Asimismo, como lo antes dicho, en su presidencia abrió el asilo de ancianos en una propiedad donada por la esposa del presidente. Y en las leyes que promulgó Saldívar y aplicaron la expropiación de los ejidos, según un periodista y escritor, se habla de 281.294 hectáreas de tierra repartida en 12 departamentos. Saldívar aún sigue siendo pieza o figura clave en lo que se conoció como la Revolución del Café. Fue Saldívar quien introdujo reformas que allanaron el camino para el cultivo a gran escala. También bajo la administración de Saldívar, las tierras vírgenes se convirtieron en tierras de cultivo. También les hablaré acerca de las tierras comunales, pero antes de todo tenemos que saber qué son las tierras comunales. Las tierras comunales son tierras que no pertenecen directamente a la explotación, en las que se aplican derechos comunales. Esas tierras son de propiedad común de las comunidades cuyos derechos son luego asignados a sus miembros. Conllevan reglas, muchas de las cuales son costumbres probadas repetidas veces a lo largo del tiempo. Para efectos de esta ley, las tierras ejidales por su destino se dividen en tierras para el asentamiento humano, tierras uso común y tierras parceladas. Y normalmente no se encuentran amparadas con un certificado parcelario que determine las medidas. Pueden ser tierras para pastos permanentes, terrenos hortícolas u otras superficies. En la década de 1870, desde la presidencia de la República, se impulsó con fuerza el cultivo de café, que trajo como consecuencia una reestructuración acelerada de la tenencia de la tierra. En 1881 se extinguieron por decreto las tierras comunales y ejidales, como lo antes dicho, las leyes que promulgó el presidente Saldívar. Actas para el cultivo del café. Esa medida unilateral despojó a los indígenas de la inmensa mayoría de sus tierras, recordándose asimismo que en 1881 el entonces presidente Saldívar promulgó las variadas leyes destinadas a despojar a la población indígena salvadoreña de las tierras comunales, porque se consideraba que era un sistema arcaico e ineficaz en el uso de la tierra. Tengan todos muy buenas tardes. Este día les voy a hablar sobre surgimiento del latifundio y minifundio. Para empezar, ¿qué es un latifundio? Un latifundio es una gran extensión de tierra y se dice que es explotada para generar ganancias o para satisfacción del dueño, es decir, para sus necesidades y ganancias que obtienen a través de la explotación de su tierra, haciendo ganadería o agricultura. Para la siembra de maíz, frijol, etc. Y se dice que no se tiene la medida exacta en algunos países. Dicen que es 10 hectáreas, etcétera, etcétera. No tienen la medida en sí, o sea,
solo se sabe que es una gran extensión de tierra. Luego, ¿qué es un minifundio? Un minifundio es, como su nombre lo dice, una extensión poco grande, por así decirlo, porque no es tan grande como el latifundio, es menor que el latifundio. Y se dice que también se puede sembrar frijol, maíz, o sea, para agricultura o ganadería también, pero esta vez solo para uso de, o sea, personal del que la cultiva, el dueño. Es decir, que solo se satisface para un hogar o la familia. Y en el latifundio puede ser asociaciones con instituciones, cooperativas o entre más socios. Y en el minifundio no, se puede hacer solo para uso personal. También existen sus características que nos diferencian de cada uno de los dos. Como les decía, no necesariamente pertenecen a una sola persona. Pueden ser a sociedades, instituciones, fincas, agrupadas entre sí, entre diferentes productores. Se dice que al propietario del latifundio se le conoce como latifundista. El término suele utilizarse con carga negativa porque se asocia a la explotación de trabajadores campesinos por parte del latifundista, es decir, que los explota hasta más no poder y les paga poco. Hola, buenas tardes a todos. Este día les voy a hablar acerca de mi tema que era decretos y consecuencias de la extinción de ejidos de 1932 del general Maximiliano Hernández Martínez. Bueno, esto básicamente iba de que en el periodo en el que él estuvo como presidente hubieron bastantes cuestiones de injusticias y bastantes atropellos a los derechos humanos en la cuestión con los indígenas. ¿A qué me refiero con esto? A que a ellos originalmente se les habían quitado tierras que eran de las partes bajas del país porque era para la producción del ajiote, si no me equivoco que se le llama, que es la hoja que da el color característico azul que le llamamos añiraca, que era una de las principales eh, eh, cosas que nosotros exportábamos en el tiempo antes de la primera revolución industrial. ¿Por qué? Porque con la primera revolución industrial vinieron bastante, o sea, empezaron a generarse textiles artificiales, los cuales se producían en menor tiempo y los usaban porque habían de mucha mayor variedad, ¿verdad? Más que solo el color azul característico de la miel. Como eso ocurrió, los indígenas habían sido mandados a tierras altas, que eran tierras que no se utilizaban para nada en ese tiempo. Y en el tiempo ya o sea, en el que cayó el añil, se empezó a buscar otra forma de cómo mantener la economía del país. Y de ahí fue donde se decidió hacer esto de la exportación del café, que vieron que era un producto, o sea, bastante rentable. De hecho, de eso se armó el Palacio Nacional, si no me equivoco. También lo que antes era la Casa Presidencial, que está ahora allá abajo en el centro de San Salvador. Y bueno, el café le ayudó bastante a la economía de acá, pero hay algo. Sobre el atropello de los derechos humanos hacia ellos es de que el café se producía en tierras altas, era la mejor zona para hacerlo, porque en las otras se moría la hoja. Y entonces, bueno, la cosecha. Entonces, de ahí fue donde pues les tomaron otra vez las tierras altas a los indígenas y esta vez con un decreto que uno era de la no vacancia, o sea, de que no permitía que ninguno anduviera ahí por las calles sin empleo porque si no lo metían preso. Y había otro que era de quitarlos de las tierras porque eran parte del Estado en ese momento. Entonces había un montón de indígenas que quedaron sin hogar y sin ninguna forma de trabajo, por lo tanto entraban ya en la parte esta de vagancia y eran obligados a trabajar en estos campos prácticamente. Estas fueron leyes que se hicieron por las personas de clases oligarcas o personas con bastante poder adquisitivo porque era en beneficio para ellos, siempre la ley los beneficia a ellos, siempre es así. Entonces, pues fueron obligados a trabajar en todo eso y ellos perdieron sus tierras y fueron obligados a trabajar en esas condiciones bastante deplorables. Y pues
ese es un claro atropello hacia los derechos humanos, porque ese grupo de personas siempre fue bastante marginado en ese tiempo, hasta el punto de que hubo una vez que hubo una masacre hacia ellos. Había más de 40.000 o 30.000, según se estimen cifras, de gente que perdió la vida por cuestiones de esas, los intentos de levantamiento para recuperar sus libertades como personas, pero nunca fueron vistos así, y por eso ya no hay pues nativos aquí en El Salvador. Bueno, muchas gracias por su atención. Acceso al gobierno durante los pueblos indígenas. El levantamiento campesino de 1932 en El Salvador fue una mezcla entre protesta e insurrección que acabó al repeliarse con el exterminio directo de casi la totalidad de las comunidades náhuatl del país. Tras la llegada de los españoles al territorio de lo que hoy es El Salvador, la situación económica y social de los nativos se caracterizó por la constante decadencia de las condiciones de vida, la cual se incrementó en los años próximos a la independencia. Tras la independencia de El Salvador, los gobiernos fueron propiciados la creación de un sistema de desigualdad, el cual dejaba alejadas del progreso a las poblaciones nativas de los territorios del señorío de Cuscatlán. El Salvador, sumido en una profunda crisis económica por la caída de los precios del café y de la crisis del año 1929, se enfrentó a una oleada de protesta y rebeliones contra el sistema, desigualdad de tendencia de tierras que se agudizaron con las reformas presidenciales, que despojaban a los campesinos de sus tierras ejidales para darles a los grandes terratenientes. Los campesinos e indígenas se levantaron contra el gobierno y atacaron instalaciones militares en el occidente del país, coincidiendo con Ahí por 1932 había algo llamado tierras ejidales, que prácticamente eran tierras rurales que le pertenecían de dicha forma, por decirlo así, a los campesinos e indígenas, quienes la utilizaban para la cultivación del añil. Pero esto dejó de ser cultivado, ya que estaba siendo escasa la tinta azul del añil y estaba siendo demandado por Europa y Estados Unidos. Después de esto viene la cultivación del café, donde el gobierno decide prácticamente quitarle las tierras a las personas indígenas y campesinos para utilizarlas para el cultivo de café, siendo así que fueron prácticamente de dicha manera esclavizados los indígenas y campesinos para que se produjera más la cultivación del café, en lo cual fueron detenidas bastantes personas por la ley que se implementó del jornalero. La ley del jornalero y la ley de la vagancia prácticamente consistía en que toda persona que no tuviera un trabajo como en una hacienda o una oficina tenía que trabajar en la cultivación del café. Por lo que después de varios maltratos hacia las personas indígenas y los campesinos, deciden hacer el levantamiento para recuperar sus tierras, ya que había crecido un gran resentimiento dentro de ellos porque estaban siendo explotados, ya que no se les pagaba con dinero, no que a unos se les pagaba con tortillas y a otros con 25 centavos de colón, por lo que estaban siendo prácticamente esclavizados y deciden recuperar sus tierras. Para 1932, los campesinos de Occidente de El Salvador deciden ir con armas, piedras e incluso machetes, por lo que rápidamente el gobierno de Martínez enviando al ejército y a la Guardia Nacional, pero esta insurrección no llegó a algo tan significativo para ellos, ya que en las primeras 72 horas el ejército había matado a más de 20.000 indígenas,
Prácticamente rondaba entre los 20.000 y 25.000 indígenas en las primeras 72 horas. Inicio del militarismo en El Salvador. El militarismo en El Salvador se expresó durante la dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez, quien fue el presidente en el año 1931 hasta el año 1944. Dos acontecimientos marcados por golpe de Estado. El primero propiciado por el grupo militar al cual pertenecía Martínez, quien fuese el actual intelectual del asesinato de Enrique Araujo, presidente anterior a la dictadura, y el segundo producto de una huelga general de brazos caídos, donde participaron diferentes actores sociales que culminó con el derrocamiento del dictador. En este caso es importante destacar que fue durante la dictadura de Martínez que los militares se consolidaron como grupo políticamente gobernantes, controlando todas las instituciones del Estado y reprimiendo a sangre y fuego al pueblo salvadoreño. En consecuencia, fueron los años del militarismo en su máximo apogeo. Los militares, siempre al servicio de las oligarquías como clase dominante, desaparecieron como grupo gobernante con el fin de la guerra civil y salieron de las instituciones de Estado. Esto se expresa en el artículo 212 de la Constitución de la República, que establece: la Fuerza Armada tiene por misión la defensa de la soberanía